Amén. Bueno, usted es el altar de Dios, usted sabe, amén. Usted sabe si siente el calorcito ahí. O la llama ardiente del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Cuántos conocen la Biblia? Amén. Gloria a Dios. Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 13. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Pueden sentarse. No se me va a estar levantando. En el nombre de Jesús. Amén. Sentaditos. Porque estamos escuchando la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Y es el consejo de Dios para nuestra vida, para poder vivir con éxito. Amén. En esta tierra. Gloria a Dios. No estamos en el cielo todavía, estamos en la tierra y necesitamos escuchar las estrategias de Dios para nuestra vida. Así que atentos. Olvídese que le llame por teléfono y siente que ahí, déjelo. Lo ve hasta después que pase el servicio. Nada más importante ahora que la palabra de Dios y su alma. Amén. Su alma necesita. ¿Cuánto necesitan de Dios en esta tarde? Amén. Una palabra. Amén. Ya escuchó la recomendación, no se vaya a enojar. Amén. Esa oración llegó al cielo. Amén. Que nadie se vaya a enojar. Gloria a Dios. Y si no, ya sabe con qué tiene que enojarse. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Con usted mismo o con el enemigo. Gloria al Señor. Los cristianos que tenemos ya algunos días de caminar, nos damos cuenta que la vida cristiana es una guerra. Amén. Es una guerra entre dos reinos. El reino de Dios y el reino del enemigo, de la oscuridad. Aunque hablamos de gozo y a veces hablamos de bendiciones grandes de Dios, es verdad, Dios bendice a sus hijos. Dios respalda a sus hijos. Pero es verdad que hay un reino espiritual que no lo vemos. Los que somos cristianos ya lo entendemos eso. Amén. Y sabemos que a diario nosotros tenemos que estar viviendo en la perfecta voluntad de Dios. No es fácil, pero tampoco es imposible. Si uno logra valorizar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y quién es Dios. El apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído, que es poderoso para librarme de cualquier situación en que me encuentre. Cuando uno conoce al Señor y uno logra valorizar lo que Él ha hecho en nuestra vida, uno se da cuenta que uno, hermano, se mueve bajo la unción de Dios. Y que la iglesia de Cristo es una iglesia poderosa. No es un grupo de gente que se reúne a gritar, o es un grupo de locos como la gente dice, o fanáticos. No. Nosotros somos el ejército de Dios en la tierra. Nosotros somos, hermano, podríamos hablar cosas bonitas, como el especial tesoro de Dios, como la esposa de Cristo. Todo eso es verdad, conforme a la palabra de Dios. Pero en esta tarde veremos una vez más a través de la Biblia que nosotros somos un ejército. Amén. Y que este es un cuartel en esta tarde. Centro de operaciones del cielo, aquí en la tierra. Amén. Para poder llevar a cabo el propósito de Dios.
La iglesia, hermano, nosotros que hemos sido llamados por Cristo a su presencia, en su amor y su misericordia, hemos sido llamados para poner todo poder del enemigo a los pies de Cristo. Y aparte de eso, predicar el evangelio de poder. El evangelio que predicamos nosotros es un evangelio de poder. No estamos hablando de una motivación, no estamos hablando de una terapia psicológica, estamos hablando de la palabra de Dios. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, dice la Biblia. Amén, al judío primeramente, porque a ellos vino la palabra de Dios primeramente, y luego a nosotros, y luego al griego. Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. La iglesia está predicando el evangelio de poder en esta tierra. Ese es el principal objetivo por el cual Dios nos llama a su iglesia. No hablaremos si se está predicando de verdad como debe de ser, o algunos lo predican y otros no vamos a meternos en eso. Pero la iglesia, hermano, ha sido llamada para poder, hermano, a echar fuera demonios en el nombre de Jesús, para poder, hermano, tener sumisa esta carne bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, para poder vivir bajo la perfecta voluntad de Dios y para poder predicar el evangelio de poder a las almas perdidas. Amén. Nosotros somos agentes de cambio. Aleluya. Agentes de cambio. Personas que si predicamos el evangelio a alguien y esa persona escucha la palabra de Dios, es una verdad que esa persona va a cambiar su vida totalmente. Amén. Si hay alguien que cambia la vida de la noche a la mañana, ese se llama Jesús. Jesús cambia las vidas de las personas de la noche a la mañana. ¿Cuántos lo creen? ¿A cuántos los cambió de la noche a la mañana? ¿Cuántos los cambió hoy y al siguiente día estamos tirando todas las cosas aquellas que a Dios no le agradaban? La música mundana, las malas palabras se fueron, los malos pensamientos se fueron, y estábamos de pronto en una vida diferente. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio del Señor. El evangelio del Señor, hermano, Cristo Jesús vino a dar su vida por el mundo entero y a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos han leído eso? Amén. A destruir al que tenía el imperio de la muerte. Lo derrotó en la cruz del Calvario. Y desde entonces el hombre puede ser libre. Puede ser libertado del yugo de esclavitud del enemigo a la libertad gloriosa que solamente Cristo ofrece. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Que alguna persona en el mundo se siente mal por la forma de vida que lleva y no es feliz, a esa persona no le falta dinero, a esa persona no le falta un hombre o una mujer, a esa mujer no le falta un carro o una casa para ser feliz, a esa persona le falta Cristo. Cristo le falta. ¿Por qué? Porque el problema es espiritual, pero uno no lo entiende hasta que viene a Cristo. Amén. Por eso dije que lo que tenemos días de caminar en el Señor, nos damos cuenta de que esto es una guerra espiritual entre dos reinos. Si ahora no se habla de esa manera, bueno, eso será otra cosa, pero más después vamos a descubrir por qué también. Amén. Pero en la iglesia, nosotros los cristianos evangélicos, estamos, hermanos, llamados para poder contrarrestar todo ataque del enemigo que se opone a que las vidas vengan al conocimiento del Señor. Amén. Y usted y yo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Para poder llevar a cabo el propósito de Dios. No se puede hacer de otra manera. Amén. Pero el enemigo, punto número 2, el enemigo también tiene su propósito. Y el propósito de Satanás es impedir que la iglesia actúe con el poder, dominio y unción que le ha sido dada por el Espíritu Santo. Entonces él trata la manera, hermano, de usar sus artimañas
La palabra artimaña en la Biblia significa tácticas o métodos para poder detener el avance de alguien o de algo. Entonces el enemigo usa sus artimañas para poder detener la iglesia. Los que conocemos la Biblia entendemos que desde un principio el enemigo, hermano, hizo un ataque en contra de la familia. ¿Verdad que sí? Jesús estableció el matrimonio, ¿cierto? Cuando el hombre estaba solo al principio y Dios le hizo una ayuda idónea, que significa adecuada. El enemigo dijo que Jesucristo vino a matar, a robar y a destruir. Desde un principio él agarró a uno de los dos y le engañó, tergiversándole la palabra, y fue a Eva. Se le acercó a Eva y Eva tuvo el error de platicar con la serpiente todos los días, porque no fue solamente una plática. Amén. Si usamos la inteligencia que Dios nos ha dado para que la mujer cayese y después hiciese que el hombre cayese, para que alguien caiga de la gracia de Dios, no cae la noche a la mañana, aunque sea alguien carnal. Pero si es alguien que está caminando con el Señor, es un proceso. Es un proceso, es paso a paso, paso a paso, paso a paso. Cuando siente la persona, cae en pecado. Entonces Eva platicaba con la serpiente a diario, fue el error de ella. Y entonces logró convencerle el enemigo. Entonces el enemigo vino y destruyó la familia. En aquel entonces, ¿cuántas familias destruidas vemos hoy? Hermanos, ¿o no ha visto ni una usted? Miles en el mundo entero. Ese es un campo. Ese es un campo donde el enemigo está actuando desde un principio, destruyendo la familia. Y como si destruye el matrimonio, destruye los hijos, destruye los nietos. Entonces la sociedad se vuelve un caos. Porque la base de la sociedad es la familia. Y la iglesia está formada de familias. Y si Satanás destruye la familia, la sociedad se vuelve un caos. Entonces hay más delincuencia. Porque los hijos lejos de sus padres corren el peligro de la droga y el alcoholismo y la delincuencia. ¿Verdad que sí? ¿Quién produce eso? El reino de las tinieblas. ¿Verdad que sí, hermanos? Aparte de eso hay otro campo. El campo político. Que muchas veces nosotros casi no estamos pendientes de lo que sucede. Pero si usted ve los gobernantes de este tiempo, no vamos a hablar de los gobernantes de aquel entonces, vamos a hablar de hoy, del siglo XXI que estamos viviendo, los últimos días. Nosotros que esperamos a Cristo, nosotros que estamos luchando por mantenernos en la voluntad de Dios, vemos cómo los gobernantes de las naciones están aprobando leyes en contra de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Quitando la oración de las escuelas, ya pasó. Evitando que la gente hable hasta aún en los trabajos del Señor. Si no lo quitan. Y los presidentes y los gobernantes y la gente que tiene un puesto político, desde el más pequeño, está buscando la manera de cómo adaptarse al hombre, y sin importarle que lo que va a aprobarse en contra de Dios, lo que él quiere es un puesto para que voten por ellos. ¿Quién hace eso? Es el enemigo. Es el enemigo. Es lo que estamos viendo hoy. Leyes aprobando el matrimonio homosexual. ¿Verdad que sí? Eso viene del infierno. Dios no dijo eso. Dios al principio, varón y hembra los creó, ¿cierto? Amén. Pero vemos que el enemigo ha venido atacando la corona de la creación, que es el hombre.
Cuando Cristo viene y lo derrota en la cruz del Calvario, con mucha más razón ahora, Él tiene más odio todavía, porque su tiempo lo tiene corto. Su tiempo se ha cortado. Entonces ahora con más anhelo, con más odio, trata la manera de destruir al ser humano en la droga, en el tráfico de armas, en el tráfico de drogas, de narcóticos, en los asesinatos pagados por dinero, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la corrupción, de tal manera que la iglesia, hermano, gime en estos tiempos, y son millones de almas que nos llamamos cristianos en el mundo entero, pero hermanos, son pocos los que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Por eso al principio del versículo el apóstol aconseja, por lo demás, después que le está hablando acerca de los hijos y de la familia en el contexto, él habla y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso me pegaba en mi mente a mí esta mañana. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque con nuestra fuerza nosotros no podemos ser fieles a Dios. Con nuestra fuerza nosotros no podemos resistir el pecado. Si aún en la iglesia buscando al Señor usted tiene ganas de pecar, usted se imagina si no viniese. Si no orase, si no leyese la Biblia. Por eso cuando se predica la Biblia, siempre decimos a la gente, pongan mucha atención, porque en esta tarde estaremos estudiando y aprendiendo de una de las estrategias de Dios para nuestra vida. Dios da estrategias a nuestra vida para que nosotros no sucumbamos ante el enemigo nuevamente, del cual Dios nos ha libertado a nosotros, sino que Él nos ha llamado y nos ha llenado de poder y de autoridad para resistirle en el nombre de Jesús y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Amén. Somos la iglesia de Jesucristo. Razón tenía Jesucristo cuando después de que resucitó por 40 días con pruebas indubitables, Hechos capítulo 1 versículo 8, Él le dice a la iglesia, no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder. ¿Por qué? Porque el evangelio no se conocía. Ya lo crucificaron porque creyeron que era un impostor. Y luego sus discípulos empezaron a predicar la palabra de Dios. Necesitaban el poder del Espíritu Santo para poder predicar con poder y autoridad. Y la oposición que había era fuerte, era grande. Pero ellos estaban tan metidos con Dios, se fortalecieron en el poder de Dios y en el poder de su fuerza, de tal manera que no nos importaba ser metidos en la cárcel, o ser azotados, o ser apedreados. Ellos tenían un solo enfoque, porque se lo habían aprendido a su maestro, y era de cumplir con la voluntad de su Señor. De esa misma manera nosotros también en este tiempo, por eso dije al principio, depende si valorizamos nosotros lo que Dios ha hecho en nuestra vida y para qué Él nos ha llamado a nosotros. Él ha dado una gran comisión, la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién se lo dice? A la iglesia, a grandes y pequeños. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él antes de decir este versículo, él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De manera que nosotros, hermanos, estamos protegidos por un Dios poderoso. Amén. Pero yo no quiero que nos alegremos mucho repitiendo lo que escuchamos a diario, sino que entendamos que ese poder de Dios está en nuestra vida. Y si no está en nuestra vida y si lo hemos descuidado, que después de esta tarde nosotros podemos salir a orar en la noche a la casa y mañana a orar y a buscar de Dios todos los días. Amén, porque es tu vida. Nadie lo va a hacer por ti. Solamente el consejo estoy dando yo.
Gloria sea al Señor, aleluya. De manera que nosotros tenemos que preocuparnos por nuestra vida espiritual. Según de Corintios 5, 18 al 20, el apóstol Pablo estaba hablando y dijo: todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus transgresiones o sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Más abajo dice en la Biblia, como que si Dios rogase por medio nuestro, reconciliados con Dios. Amén. Cuando usted le predica a alguien de Cristo, es el Espíritu Santo a través de usted que le está rogando a la persona: ven a mí. Amén. Usted es un agente de cambio, usted es un instrumento. ¿Está entendiendo, hermano? Amén. Usted es un instrumento. Por eso es que la gloria es para el Señor. Amén. La gloria no es para nosotros. Ya sea que Dios nos haya dado unción, nos use o nos dé conocimiento en la palabra, la gloria es para el Señor siempre. Porque Él es el que cambia, Él es el que sana, Él es el que transforma, Él es el que salva, Él es el que levanta, Él es el que enriquece, Él es el que empobrece. No es uno. No es uno, es el Señor. En una ocasión escuché a alguien decir: yo tengo una unción de prosperidad. Si yo oro, usted prospera. Bien. Mentiroso. Eso es falso. Eso es falso. Quien te prospera se llama Jesús. Y a socaya la basenda la maja. Él te prospera. Él es tu proveedor. Ageo 2:8. De Jehová es el oro y la plata. Amén. Hermanos, por eso es que a veces se le ha quitado la gloria del Señor y el hombre se cree. Los discípulos nunca se creyeron. Los apóstoles originales nunca se creyeron nada. Siempre le dieron la gloria al Señor. Por eso los respaldó a ellos. Por eso sucedían milagros grandiosos, tremendos. Pero ellos siempre le dieron la gloria al Señor. Por eso usted en esta tarde tenemos que aprender siempre a darle la gloria a Dios. Si un día usted Dios lo levanta como un evangelista o como un pastor o como un profeta, nunca se vaya a llevar la gloria a usted. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Cristo derrotó a Satanás en el cruz del Calvario. Él nos ha libertado a nosotros. Usted no se convirtió, Él nos convirtió a nosotros. Aleluya. Él nos convirtió a nosotros. No lo amamos a Él, Él nos amó primero a nosotros. Juan 3:16. Amén. O primero de Juan capítulo 5. Él nos ama, nos amó primero a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No nos convertimos nosotros. Usted no quería venir a la iglesia. Usted no quería venir a la iglesia. Y quizás algunos que están esta tarde acá, quizás no quisieran estar aquí. Pero saben que su alma corre peligro. Cuando llegamos a un lugar, a una reunión, ¿quién nos tocó? Fue el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos dijeron que aceptar a Jesús? Y la respuesta era: pero sentías algo dentro de ti. Sentías algo dentro de ti. Es el Espíritu Santo tocándolo a uno. Amén. Entonces, ¿quién se convirtió? Él nos convirtió. Gloria sea al Señor, aleluya. Así que, hermanos, nosotros tenemos que fortalecernos en el poder de la fuerza de Dios. La pregunta es: ¿cómo nos fortalecemos en el poder de su fuerza? A través de la oración. ¿Verdad que sí? Amén. Yo sé que usted ora mucho, ¿verdad? Y usted le preguntará al Señor: Señor, ¿cuánto debo de orar? Él no le va a contestar, porque nada es suficiente. Nada es suficiente. Una cosa es verdad: entre más usted ora, usted se fortalece en el Señor. Amén. Y si lee la palabra y si ora, le van a dar ganas más de leer la palabra. Le van a dar ganas más de estar en la presencia de su Señor. Se le despertará una pasión por su Señor.
Si usted ora más, y su vida será fortalecida. Sentirá rechazo por la injusticia, sentirá rechazo por la mentira, sentirá rechazo por la mundanalidad. Se consagrará a Dios, su vocabulario cambiará más cada día. No estará mirando las cosas de afuera, estará mirando las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3. Amén. Usted querrá ser más lleno de Dios. Usted querrá que Dios lo use para salvar, para que las vidas se salven. Usted estará soñando espiritualmente siempre. Amén. Fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es nuestra fortaleza, es verdad. Pero usted y yo tenemos que reconocer, para añadirle a este versículo, reconocer que dependemos de Dios. Amén. Que dependemos de Dios. Si alguien se cree, porque hice la pregunta al principio, porque hay algunos en la iglesia, en el mundo entero, incluyendo todos nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, que creen que lo saben todo ya no necesitan el Espíritu Santo. Amén. Pero aquel que ha aprendido a ser humilde, entre comillas, puede decir entre comillas, amén, porque ser humilde no es fácil, y que ha aprendido que sin Cristo él no puede hacer nada. De hecho, él mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15: fuera de mí nada podéis hacer. Amén. Cuando viene esta humildad a nuestra vida, que dependemos de Él, que dependemos de Él, para poder adquirir conocimiento en su palabra, para poder vivir una vida de consagración y de santidad en este mundo, pues se supone que la iglesia de Cristo es una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad que sí? Amén. ¿O no? Amén. La iglesia de Cristo no es una iglesia mundana. Eso es. Dito Dios. La iglesia de Cristo es una iglesia sin mancha y sin arruga, de gente santa, de mujeres santas, de jóvenes santos, de niños santos, de viejas santas. Dito Dios. Pastor, viejas, personas mayores, pues. Lea un día la versión antigua, la Reina Valera, dice viejas. La versión antigua. Una persona mayor. Hoy me dijo vieja. Personas mayores, o ancianas, pero santas. Amén. Esa es la iglesia de Jesucristo. Amén. Esa es la iglesia que se va con el Señor. Amén. Esa es la iglesia que soporta las tentaciones y las dificultades. Es la iglesia que se mantiene fuera de la contaminación de este mundo. Es la iglesia que resplandece con la luz de Cristo. Es la iglesia donde mora y se mueve el poder del Espíritu Santo. Es allí donde suceden milagros. Es allí donde hay toda buena obra. Es allí donde hay milagros y prodigios. Es allí donde Dios se manifiesta de una manera poderosa. Ahora podemos saltar con una alabanza. Podemos saltar, está bien, es gozo. Pero otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Otra cosa es moverse bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Es diferente, es diferente. Pero ¿quién es aquel que logra esto? Aquel que se fortalece en la fuerza de su Dios. Aquel que reconoce que es humano y que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Ha leído eso? Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. A los sabios. ¿Quiénes somos esos? Nosotros. Alguien dirá, bueno, pues yo soy profesional. Pero si no tienes a Cristo, eres necio. ¿Es necio o no? Ahora, pues, gracias a Dios, habemos muchos en la iglesia, es verdad. Pero si no dependemos de Jesucristo, no podemos hacer nada. Podemos ser doctores en teología, seminario, pero a la hora de echar fuera a un demonio, no le vamos a poner el título. No le vamos a poner el título. Vamos a decirle, fuera en el nombre de Jesús. Y se va a ir. Y se va a ir. Por eso es que los hombres se quedaron admirados de los apóstoles. Eran gente del vulgo. Eran pescadores. Gente sin estudios. Pero que entendieron la voluntad del Señor.
y pasaban, buscando siempre la llenura del Espíritu Santo. Y por eso Dios los usó a ellos. Ahora Dios usa a profesionales y a gente de toda clase. Gloria a Dios por eso. Mire, hermano, usa hasta niños últimamente. ¿No ha visto niños predicadores? ¿Ya ha visto niños predicadores? Están niños de 4 o 5 años predicando. Y hacen el estilo, ¿verdad? Como evangelistas y que no sea mundano. Y yo me gozo cuando los veo a y digo, wow, ese es un milagro. Y dice, Señor, los niños, ¿por qué están levantando los niños? Que los viejos no quieren. Entonces vamos a levantar los niños entonces. Voy a levantar a un ancianito porque los jóvenes tampoco quieren. No, los jóvenes de aquí sí, ¿verdad? Amén. Amén. Los jóvenes que están aquí quieren ser usados por el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De su fuerza. Entonces, hermanos, para lograr el objetivo o la visión de Dios, yo siempre creo que la visión que nosotros a veces decimos, la visión del pastor, yo creo que es más indicado la visión de Dios. La visión de Dios puesta en el corazón de sus siervos. Si usted, pastor, queremos salir a evangelizar y ganar más para Cristo, esa es mi visión. No, esa no es su visión. Ese es el mandato del Señor: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Es una orden. ¿Verdad? El pastor tiene la visión de comprar un templo más grande. Dios quiere que tengamos templos más grandes para que la gente venga y se convierta. Porque se está esperando un avivamiento. Se está esperando que gente venga a los pies de Jesucristo. Y tenemos que tener lugares para albergar a esa gente, porque todas las iglesias van a ser llenas. Amén. Alabado Jesús, antes de que la iglesia se vaya. Eso Dios ha hablado en años anteriores. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar del Señor. Entonces, para lograr este objetivo del Señor, tenemos que vivir como cristianos. Amén. Eso es. ¿Qué es eso? ¿Qué es vivir como cristiano? Y si es posible, renovar nuestra conducta cristiana. Amén. Si es posible renovar nuestra conducta cristiana. ¿Por qué? Porque, hermanos, puede ser que algunos de los que estamos en esta tarde acá estemos descuidando nuestra vida espiritual. Hayamos perdido el primer amor. ¿Verdad que sí? El primer amor, la pasión por Cristo. Y si hemos perdido el primer amor y hemos perdido el deseo de orar, escuche bien, fíjense que no he mencionado ayuno, porque ahora en la iglesia ya no hablan de ayuno, ya no se habla de ayuno. Si hemos perdido el deseo de orar y estamos soñando cosas grandes, déjenme decirle que serán solamente sueños, pero que nunca se verán en la realidad, a menos que nosotros renovemos nuestra conducta cristiana y nos empecemos a meter con Dios. Y empecemos a meternos con Dios. Uno tiene que sentarse en una silla en más de una ocasión, en nuestra casa, en el cuarto, donde sea, o váyase a un parque y siéntese. Evalúe su vida. Usted es cristiano. Usted es hijo de un Dios poderoso. Amén. Usted es un instrumento en las manos de ese Dios. Él lo ha puesto a usted para que alumbre a otros y que otros vengan a Cristo a través de usted. Pero no está pasando nada. No estoy haciendo nada. Soy templo y morada del Espíritu Santo. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Los apóstoles, cuando fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, luego pasaron un problema de encarcelamiento por ciertas cosas que ellos hicieron en el nombre de Jesucristo. Luego se volvieron a reunir y estaban siempre reunidos, orando y ayunando y clamando al Señor, y venía otra vez el Espíritu Santo y los llenaba nuevamente a ellos para poder seguir avanzando en el camino del Señor. Ellos entendieron lo que verdaderamente significa un cristiano. Si nosotros desglosamos esa palabra, ser cristiano no es andar con una Biblia debajo del brazo.
De hecho, siempre andamos una Biblia y ahora nos da vergüenza. ¿Verdad que no? Tal vez al principio nos daba pena que los amigos nos vieran, que éramos cristianos, pero ahora ya no. Aleluya. Ahora ya no. Cuando usted pasa le dicen aleluya y usted dice gloria a Dios. Amén. Amén. A usted ya no le da pena que le digan que usted es cristiano. Usted se siente orgulloso Amén. de ser un cristiano. Pues eso es hijo de un rey. Amén. Ya no es lo que antes fue usted. Ya no. Su rostro ha cambiado. Su forma de hablar ha cambiado. Su manera es distinta ahora. Su manera de vestir ha cambiado. Todo ha cambiado. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Entonces usted es diferente. Entonces, para lograr este propósito tenemos que vivir como cristianos. Y si es posible renovar nuestra conducta cristiana. Puede ser que nosotros no estemos viendo las cosas de arriba con el mensaje de ayer. Agradar a Dios siempre. Agradar al Señor. Dios mío, yo sé que tengo que trabajar a diario, tengo que ir al trabajo, a la fábrica, a lavar, a esto y lo otro, pero ayúdame, Señor, a dar testimonio que soy cristiano y que soy cristiana en todo lugar. Aleluya. En todo lugar. Porque yo no soy cristiano solamente en la iglesia, también afuera. También afuera. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Verdad que sí? Nosotros no somos cristianos que nos ponemos un disfraz para venir a la iglesia y luego en el closet tenemos otro disfraz cuando salimos afuera del mundo. Aleluya. No podríamos nosotros hacerle resistencia al enemigo. Es más, estaríamos trabajando con él encubiertamente. Es tremendo. Es tremendo analizar muchas cosas cuando predicamos la palabra del Señor. Buscando cada día la llenura del Espíritu Santo para que el fuego de Dios en nuestros corazones se mantenga ardiendo en el poder de Dios. Buscando al Señor en todo tiempo, buscando sus fuerzas, su fortaleza. ¿Por qué la gente está, hermana, cautivo bajo el yugo del enemigo? Porque ellos no pueden hacer nada en contra de él. Él tiene poder, es verdad. Pero Cristo es más poderoso que él. Amén. Por eso es que nosotros somos libres. Amén. Amén, porque estamos libres en Jesucristo hoy. Y Él no puede hacer nada en contra de nosotros si nosotros hacemos la voluntad de Dios. Ya vamos a desglosar la armadura de Dios. ¿Y el tema cuál es? Vestido de la armadura de Dios. Ese es el consejo del Señor. Vestido de la armadura de Dios. Para poder resistir al diablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está bien claro, ¿no? Contra las acechanzas. En otra versión bíblica dice las artimañas. Aquí dice acechanzas, ¿verdad? Que es otra palabra que ya no podamos entender. Pero ya dije yo, son tácticas y métodos. La Biblia dice que Él está como león rugiente viendo a quien devora. ¿Ha leído eso? ¿Verdad? Está como león rugiente viendo a quien devora. ¿Ha visto usted en los canales, que ahí me encanta verlos, acerca cuando los leones cazan a su presa? ¿Los ha visto? El ataque de las leonas, ¿cómo hacen? Estamos observando. Hermanos, estamos observando. No se dejan de ir una vez. Están viendo a su presa. Se lamen. Están quietos, observando. Tenemos una estrategia, tenemos una táctica. Uno se pone aquí, otro se pone allá, porque son las leonas las que cazan. Otra se pone allá. Este va a atacar. Si sale para allá, allá está el otro. Y sale para allá, allá está la otra. Son tácticas. Observe eso en el reino animal. Por eso el Señor dice que Satanás es como león rugiente viendo a quien devora. Está observando a quien devora, a quien se descuida. Amén. Y a quien caza por lo general a los más tiernos. Amén. Y caza por lo general al que está herido. Y caza por lo general al que se aparta de la manada. Amén. ¿Quién lo va a defender ahí?
Te lo sigue. Aquí no se escapa. No se escapa. Lo agarran de acá para quebrarle el cuello y agarrarle la yugular. No hay tantos. Entonces Satanás está viendo a quién devora. ¿A quién? ¿A los del mundo? No, a los del mundo no. A los del mundo los tiene en sus manos. A nosotros. Nos está observando. Te observa que no oras. Te estás debilitando. Te observa que no ayunas. Peor todavía. Te observa que no vienes a la iglesia. No te dan ganas de venir a la iglesia. No lees tampoco la palabra. Él te está observando. Pero no te ataca. Él te deja que te debilites más. Que te debilites más. Te está observando. Vienes de pronto a la iglesia de ganado y viene la palabra y te dice: esfuérzate y sé valiente. Aleluya. Dios te habla a través de la palabra. Dios te habla a través del predicador. Tú no entiendes. Entiendes, pero tu mente ya está un poquito trastornada. Estás viendo el mundo. Estás con deseos de pecar ahora. Dios te está observando. Empiezan invitaciones de allá afuera. Empiezan los deseos y las pasiones a surgir en tu cuerpo. Te estás debilitando. Él tampoco te ataca todavía. Pero te está tocando. Te está tocando. Te está tocando y tú empiezas a abrir tu corazón a las cosas del mundo, al pecado. Y solamente un milagro de Dios podrá salvarte en ese momento. Solamente un milagro del Señor. Por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Para vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El apóstol Pedro estaba en la cárcel. Él estaba viendo a un soldado romano. Y aquel hombre, inspirado por el Espíritu Santo, empezó a aconsejar a la iglesia viendo un ejemplo literal. Le dijo: el soldado tiene un casco, tiene una armadura que le protege el pecho y la espalda, tiene calzado que le llega hasta acá, tiene un escudo que le protege todo el cuerpo y tiene una espada. Él pensó: así tiene que ser el cristiano. Así es la armadura de Dios. Por eso es que yo dije al principio, nosotros ahora somos soldados en Jesucristo. ¿Verdad que sí? Amén. Somos ovejas. Amén. Luego también somos sacerdotes. Somos príncipes, princesas. Amén. Somos pastores, evangelistas, maestros. ¿Qué más? Amén. ¿Verdad? Luego profetas. Y luego, ¿verdad? Aquí somos soldados. Aquí entramos todos. Soldados. Luego le dice Pablo a Timoteo: ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. No podemos enredarnos en las cosas del mundo. No podemos enfocarnos demasiado en las cosas del mundo y descuidar nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a destrozar, hermanos. ¿Estás entendiendo? Nos va a destrozar. Pero por eso el Señor nos está dando sus estrategias para que nosotros, hermanos, podemos salir en victoria siempre. Él ha dicho en su palabra: yo estoy con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y nos alegramos, decimos aleluya. El otro no dice nada. Amén. Pero Él quiere que nosotros entendamos quiénes somos nosotros. Amén. Quiénes somos nosotros. Entonces, como soldados de Cristo, tenemos una armadura. Una armadura donde el Señor nos prepara y nos capacita para que el enemigo no tenga, hermanos, ninguna oportunidad en nuestra vida. La Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. De vosotros huirá. Nosotros no podemos estar coqueteando con el pecado y con el mundo, porque vamos a caer. No podemos estar deseando querer hacer cosas que nosotros entendemos que no es la voluntad del Señor. ¿Está entendiendo? No es la voluntad del Señor. ¿Por qué quieres hacerlas? ¿Por qué yo quiero hacerlas? ¿Por qué? Yo sé que voy a perder, yo sé que me voy a morir espiritualmente, pero aún así hay una fuerza que me impulsa a desobedecer al Señor. Necesito la fuerza de Dios en mi vida. Aleluya. Necesito su fuerza, su fortaleza.
hablo mucho con la gente que no es cristiana y me contamina con sus pláticas vulgares, con sus pláticas de sexo, de cosas del mundo, y me río y no me doy cuenta. El enemigo está observando a través de ellos, porque después a ellos mismos los va a usar para burlarte de ti. Y te van a decir, que no era por la aleluya, que no era por la que me invitabas a la iglesia y mira cómo estás aquí, con una cerveza Corona, bailando bachata. Nunca habías bailado y que te tropezas ahora. Ahí estás queriendo aprender lo que no te llamó el Señor a hacer. Hermanos, vestidos de la armadura de Dios para poder estar preparados y evitar toda acechanza del diablo. Hermano, en tu trabajo, ¿tú corres peligro, sí o no? Amén. Las hermanas corren peligro, ¿sí o no? Sí, amén. Hermano, las hermanas corren peligro todos los días. Nuestras esposas a su edad trabajan, tienen que ir a sus trabajos. Las enamoran. Las enamoran. No importa si es vieja o es gorda o flaca o lo que sea, las enamoran. Es una lucha diaria, ¿sí o no? Aleluya. Hermanos, estamos hablando de cosas del otro mundo, cosas reales. Cosas reales. Verídicas. A nosotros los hombres nos puede impresionar una mujer de afuera, ¿sí o no? Más con el verano que viene. Se ponen las chiquifaldas. ¿Sí o no, bueno? Es que sí. ¿Usted quiere que lo hacen decentemente? No, lo hacen porque son vulgares. Amén. Hermano, hablemos claro. Amén. Ellos quieren que las vean. Ellos quieren que las deseen. Amén. Quieren que las deseen. Amén. Por favor, hermanos, sientan así. Quieren jalarle falda. Mentira. Ellos quieren que las deseen. Ellos quieren que les vean las patas secas que tienen. Otros dicen, no, mis piernas son bonitas. Ok, pues que tú quieres, la gente quiere que se las vea. Hermanos, ¿sí o no? Jóvenes y personas mayores en este país. Hermanos, son cosas con las que tenemos que luchar nosotros a diario. Y aquí te van a invitar en este tiempo que viene. Te van a invitar a comer carne en el parque. Te van a invitar a la playa. Amén. Te van a invitar a la playa, pero hay culto hoy. Entonces, una vez que no vayas, no te vas a perder. Te dice la persona, ¿verdad que sí? Dependerá de tu amor con tu Señor. Punto. Dependerá de tu amor con Dios. Dependerá cuánto valorizas tú lo que el Señor haya hecho en tu vida. No te vas a ir. Te vas a ir. ¿Verdad? Ahora vas a ir a hacer el ridículo en la playa, a bañarte con falda. Te pregunto, si una hermana va a la playa, irá a hacer el ridículo de bañarse con falda. No estoy diciendo que es pecado ir a la playa. Bueno, yo siempre explico bien, amén. Yo estoy diciendo que sea pecado, porque podemos ir. Amén. Pero no descuidar nuestra relación con Dios. Dios ha creado el mundo para disfrutarlo de una manera honesta y decente, y eso entramos ahí nosotros. Pero no se va a poner una cristiana un bikini muy escotado para ir a la playa. ¿Verdad que no? Porque se lleva hasta el pastor, si es posible. Entonces, hermanos, ¿verdad? ¿Puede haber una atención, por favor, hermano? No se me descuide, por favor, porque yo sé cómo actúa el enemigo. Amén. Él no quiere que usted escuche este mensaje. Él no quiere que usted lo escuche. Entonces dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ve? Está hablando categorías, 4 categorías de demonios, los cuales yo mencioné al principio. Unos atacan a la familia,
Otros atacan los gobiernos para que los presidentes y los gobernadores aprueben leyes en contra de la voluntad del Señor. Entonces Satanás está usando a esa gente que está, aprobemos el matrimonio civil entre las personas del mismo sexo. Ahora, a un hermano en Honduras lo quisieron llevar preso, le pusieron una demanda, porque él dijo, habló de eso. Cuando los pastores hablamos de esto, yo no tengo temor de hablar de esto. Yo aclaro algo. Eso va en contra de la voluntad del Señor. El Señor, la Biblia lo rechaza totalmente. Si empezamos a buscar versículos, que no es el mensaje de ahora, encontramos cantidad de versículos. Por eso Sodoma y Gomorra fue destruido. ¿Verdad que sí? Y el mundo va a ese paso. Paso a paso, va a ese paso. Amén. Ellos nunca van a aceptar que son así. Algunos sí. Y otros también van a aceptar. Artistas que no se conocían antes, hoy están diciendo que sí. ¿Verdad que sí? Y uno parece tan macho, que le gustaban las mujeres antes, ahora ya no le gustó porque él declaró que era gay. Entonces, hermanos, el Señor tiene el poder de transformar una vida de una lesbiana a ser una mujer normal. No estamos hablando que los desechamos a ellos, porque Cristo murió por todos. Hay gente que es homosexual ahora y ahora son predicadores del Evangelio y son llenos de poder. Él los transformó. Nunca les habían gustado las mujeres. Cuando el Señor los cambió, le gustaron todas las mujeres y había que tener cuidado con ellos ahora. Amén. ¿Quién hace eso? Cristo. ¿Quién trastorna la creación de Dios? Satanás. Satanás. Por eso la iglesia está, hermano, siempre fortalecida por Dios. Y la iglesia siempre se pone en la brecha orando por el mundo entero. Yo oro por el mundo entero todos los días. Por el mundo entero. Gloria a Dios. Ya nunca conoceré partes bellas de países que me encantaría conocer, ya nunca. Pero mis oraciones las pongo en la presencia de Dios. Para que Dios salve a toda esa gente. Pero sí me encantaría que me diera la oportunidad de ir. Amén. De conocer lugares preciosos que Dios creó. Amén. Pero en las oraciones voy hasta lugares más recónditos del mundo a través de la oración. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el Señor transforma a las personas. Entonces el enemigo trastorna a las personas. Les pone espíritu de duda para que no crean en el Señor. Amén. ¿Verdad? Y los cristianos peleamos con deseos de la carne que están en Gálatas capítulo 5. ¿Verdad que sí? Del 20 en adelante, ¿verdad que sí, hermano? Ya lo he explicado varias veces. Deseos de la carne. Que el diablo no tiene nada que ver, ni los demonios, eso. Deseos de la carne. De tal manera, hermano, que la iglesia últimamente, ¿verdad?, ha cambiado totalmente, que los pastores, voy a decir, tenemos, no. Algunos pastores tienen temor de predicar el evangelio como Dios quiere que se predique, porque no quieren que la gente se les enoje con ellos. Pero eso el Señor dice que depende como yo predique, así me salvaré yo y los que me escuchan. Yo no quiero que usted se pierda y yo tampoco quiero perderme. Porque usted lucha con sus cosas y yo lucho con las mías. Pero una cosa es verdad, tenemos que ser santos. Amén. Jóvenes santos, mujeres santas y hombres santos. Hermanos, ¿sí o no? Tenemos que hacerlo. No podemos tergiversar la palabra del Señor con nuestro razonamiento lógico. La fe no es contraria a la razón en ninguna manera. En ninguna manera. No quiero meterme en otras cosas, amén. Pero el Señor, hermano, alumbra el razonamiento del ser humano. Y el ser humano llega a entender a través del espíritu de aliento de vida que el Señor le dio, que todas estas cosas que fueron creadas, no fue creado por casualidad. Tuvo que haber sido alguien poderoso para hacerlas. Y eso es Dios. Y nosotros lo creemos y lo hemos conocido ahora. Ahí lo estamos predicando a Él, un evangelio de poder. Pablo en una ocasión le dijo a los corintios: yo el día que vaya otra vez a ustedes no quiero escuchar el palabrerío de muchos que están hablando cosas que no son. Yo voy a ir y voy a ver el poder de ellos. Aleluya. Santo.
Porque él dijo, porque el evangelio no consiste en palabras, consiste en poder. Aleluya. Abasoquía mando la masanda la maya. El evangelio transforma las vidas. El evangelio transforma las naciones. Aleluya. Cristo, hermano, podía hablar históricamente del Señor, hablando acerca de las cosas portentosas que Él ha hecho, y nos emocionaríamos tremendo. Pero ¿qué pasa hoy? Le preguntaba yo al Señor, Dios mío, tú abriste el mar rojo. Yo lo creo. Yo lo creo. Detuviste el viento y el huracán cuando aquellos discípulos te decían, Señor, sálvanos, que perecemos. Y dijeron después, Dios mío, ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? Su nombre es Cristo. En el cual ustedes hemos creído. Aleluya. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora con nuestra carnalidad? ¿Cómo podemos ver esos milagros? Imposible. Imposible. Imposible resistirle al menor de los demonios con una vida mundana. Con ganas de pecar no vas a resistirle a nadie. A nadie. Las mujeres. A la primera que el enemigo agarró fue a las mujeres. La vida a través de las mujeres. Yo le voy a tratar a estas mujeres preciosas que están en esta tarde. Y a las que me escuchan a través de ese video. Ustedes son un vaso escogido de Dios. Ustedes pueden hacer la diferencia. Ustedes son diferentes a las mujeres del mundo. Dios las puede usar a ustedes de una manera poderosa si se meten con Dios. Pero tenemos que depender de Dios totalmente. Tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor y decirle no al pecado. Amén, hermanos. Decirle no. Por eso mucha gente pierde privilegios por eso. Mucha gente pierde llamados por eso. Ahí me da tristeza cuando, ay Dios mío, cuando hay gente que dice, y eso dice la Biblia. Cosas que deberíamos nosotros conocer todos. De la palabra del Señor. Siempre se ha predicado desde tiempos antiguos que la mujer cristiana no tiene que tener marido mundano, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Lo mismo el hombre. Lo mismo el hombre. No podemos ser yugo desigual con los incrédulos. Ellos tienen que convertirse al Señor, no nosotros a ellos. No nos estamos llamados para predicar un evangelio de poder. Llenos del poder de Dios, de su fortaleza, llenos del Espíritu Santo, viviendo como cristianos, dando testimonio, dando frutos apacibles de justicia. Frutos dignos de arrepentimiento, que la gente vea, ve, esa mujer es cristiana, ve, ese joven es cristiano, ve, ese matrimonio cómo se ama, ve esa pareja cómo se respeta. Son diferentes. Tenemos que causar envidia en la gente que no conoce a Cristo, porque no somos mejores ahora. Somos mejores ahora. Y dejar de cantar, somos un pueblo que vive muy feliz solo por cantarlo. Es una verdad. Los mejores matrimonios son de la iglesia cristiana. Los mejores jóvenes tienen que ser los de la iglesia cristiana. Los que salen mejores notas en la escuela, en el colegio, en la universidad. Gente que sobresale. Usted tiene que sobresalir en su trabajo, siéndole fiel al Señor. Hermanos. Pero tenemos que luchar con muchas cosas que el enemigo ha venido metiendo poco a poco en las vidas, en las iglesias, tratando la manera, usando a gente que nunca se convierta a Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, principados, potestades. Potestades. Voy a citar algo de una mujer brasileña, no voy a decir el nombre. Ella es ex satanista. Desde pequeña fue entregada a Satanás y pasó por todos los niveles que hay ahí hasta llegar a lo que es la magia negra. Cuando el diablo la llevaba al infierno, viva, ¡pum!, el infierno, porque ella
ella se rebeló en contra de él, que no quería. Hermano, please, deja a los diáconos hacer su trabajo. Cuando la llevaba para abajo, el Señor se apareció en su misericordia y la salvó. Ella testifica y dice que Satanás le gritó a ella y le dijo: mientras esa iglesia cristiana esté en la tierra, nosotros no podemos hacer nada. Amazoquía, mando a la amazoquía, masacrar, porque somos la iglesia de Cristo, una iglesia viva, una iglesia de muertos, una iglesia de mundanos, gente que le sirve a un Dios santo, lleno de poder de Dios. No de palabra, no de motivación. ¿Verdad? Dios te va a dar un carro del año. ¿Para qué quieres regalar el año y sos mundano? Te vas a ir al infierno con él. Santo, aleluya. Ahora, si eres fiel, que te dé dos es posible. Gloria a Jesús. Amén. Porque si tú eres fiel al Señor, no te va a trozar ni el dinero, ni los carros del año, ni las cosas de lujo. Amén. Serás siempre fiel a Dios. Yo podría contar muchas cosas, las cuales me han dado temor últimamente en el Señor y me han hecho humillarme ante su presencia de una manera increíble. Al ver cómo uno cree que está haciendo la voluntad del Señor y no la está haciendo. El creer que uno fluye en las lenguas angelicales, las lenguas espirituales, fluye en la profecía y la gente cree que esa mujer o ese hombre de Dios y no son de Dios. De todo esto me ha llevado a mí a buscar más del Señor y a preguntarle tantas cosas. Y a pedirle que sus dones del Espíritu Santo, hermano, se manifiesten en este lugar, como el discernimiento de espíritus, para ver cuando el diablo está moviendo y agarrarlo y echarlo fuera del nombre de Jesús. Guía socata rama la masonda la mahaya. Porque eso pasaba en la iglesia primitiva. Hermanos, no hablemos de la iglesia primitiva, hablemos de nosotros de ahora en adelante, que Dios nos use como los usó a ellos. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos nos vamos a meter con el Señor? ¿Cuántos nos vamos a vestir de su armadura? ¿Cuántos vamos a buscar su fuerza, su fortaleza? ¿Cuántos? Levanten la mano, quiero ver. No tengan miedo de levantar su mano. Venga a llorar con nosotros los sábados después del culto. Véngase. No se vaya a dormir, ya esa cama ahí está, no se mueve. Deje esa cama, póngase a orar. Ayudemos el próximo domingo. Metámonos con Dios. Lléname de tu fuerza, Señor. Lléname de tu fortaleza. Voy a preocuparme por tus intereses y tú te preocupas por los míos. El Señor te va a decir: digo, vamos a hacerlo. Encárgate de mis cosas, yo me cargo de las tuyas. Aleluya. Es lo que dice la Biblia. Y el Señor honra a los que se interesan en sus intereses. No podemos estar jugando, hermanos, con el mundo. No podemos estar jugando con nuestra vida espiritual. Es tu alma. Tu alma está de por medio. El enemigo quiere destruirte. Mira cuántos jóvenes en la droga. ¿Cuántos jóvenes en la droga? ¿Cuántas muchachas? La juventud como está hoy. Nunca se enoje con un predicador o alguien que le diga la verdad a usted. Nunca se enoje. Escúchame bien. Los hijos nunca deben de enojarse por un padre que les corrige. Pero enójate si vos estás mal y te da cosas. Porque es un mal padre. Es una mala madre. El buen padre corrige y disciplina. No da regalos por la maldad. Los quita. Dios no le va a dar cielo el Espíritu Santo a mí que siendo con desobediencia. No lo va a hacer. Porque voy a desparramar, no voy a edificar. ¿Está entendiendo? Si el padre le da a sus hijos carro, cosas, ropa, y es un desobediente o una desobediente, ese es un mal padre. Eso es una alcahueta. Está matando a su hijo. Proverbio dice que no disciplina a su hijo, no lo ama. No lo ama. Por eso Dios nos corrige, porque Él es un buen padre. Él nos disciplina, Él es un buen padre. Y sabe una cosa, que a nadie le gusta la disciplina. Muchos se van de las iglesias cuando no les pone disciplina. Y se van a otra iglesia,
aleluya, y diezman y ofrendan, ¿verdad? Y el pastor se alegra, pero no le dice que están en disciplina. ¿Pero quién se va a esconder de Dios? Si esa iglesia, en toda iglesia hay hombres de Dios y mujeres de Dios, en toda iglesia. Sea como sea la iglesia, siempre hay 2 o 3 que buscan de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Y cuando viene el predicador o el pastor, o si es medio chueco o es buen pastor, como sea, Dios no va a usar para soltar una palabra sobre esa gente. Porque está disciplina en todas partes. En todas partes. No solamente en el lugar donde pertenece. Es tremendo. Entonces dice el Señor que al que ama a Él lo disciplina. Amén. Porque si Él no nos disciplina, entonces somos ¿qué? Somos bastardos y no hijos. Hebreos. Somos bastardos y no hijos. Entonces si el Señor me disciplina es porque me ama. Cuando alguien te disciplina y te dice no hagas esto, ¿qué quiere hacer? Líbrate tu vida. Líbrate tu vida. Porque humanamente queremos que nos digan, soltate pues, hombre. Bueno. ¿Verdad que sí? Lo que querás, pues. Cósate. Al final tenés la vida eterna. La salvación no se pierde. Mentira. 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 Por eso hay muchos que están llorando en el infierno. Están llorando, pero no hay regreso ahí. A menos que el Señor se revele como a esa persona y a otros que yo he escuchado que camino al infierno, Dios los ha sacado. Y tienen que cuidarse porque tienen que vivir una vida santa al Señor. Entonces, hermano, la iglesia de Cristo, mire, le voy a hablar algo porque estamos hablando del enemigo, su hueste espiritual de maldad, que tiene el poder de libertad, pero vamos a hablar más del poder de Dios. Amén, más del poder de Dios, porque eso nos incumbe, ¿cierto, hermano? Pero que sí, Él nos incumbe, nuestro Dios, nuestro Señor, vamos a hablar de su poder. Él es poderoso. Más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Verdad que sí? Amén. Y Él no puede en contra de nosotros. El enemigo le tiene miedo a un hombre o mujer, anciano o anciana, joven o niño lleno del Espíritu Santo. Le tiene temor. Él sabe que a esa persona le van a dar solo ganas de salir a evangelizar. Amén. Y va a ir al hospital, a la cárcel, ¿verdad? Y va a querer buscar al Señor y leer la palabra y tener conocimiento y va a querer aprender más del Señor. Le tiene temor. Usted sabe que un exsatanista dijo que en sus reuniones ellos ponen ¿saben lo que es un marcote de hielo? Un pedazo de hielo grande. ¿Saben? ¿Cierto? Ok. Dicen ellos que ellos se rajan la mano, la muñeca. Y en los ritos que hacen específicamente para que la iglesia cristiana evangélica caiga y los ministros caigamos, ellos ponen el cubo de hielo, dejan caer su sangre y todos empiezan a invocar los espíritus y empiezan a decir que la iglesia evangélica se enfríe. ¿Usted cree que por eso a veces no vemos tantos problemas en las congregaciones? Porque muchas veces descuidamos los consejos de Dios. Si no descuidamos los consejos de Dios, no hay hechicería, ni brujería, ni grito que ellos hagan. No los detiene nadie. Jesucristo dijo, mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecen en contra de mi iglesia. El Señor lo dijo. El Señor lo dijo. Y Él les dijo, les doy poder a ustedes de echar fuera demonios en mi nombre. Poner la mano sobre los enfermos y ellos serán sanados en mi nombre. Amén. Entonces ese poder está en nosotros, no lo descuidemos. No lo descuidemos. La guerra se pone 40 veces. El enemigo usa a las gentes para atormentar a los cristianos a veces en los trabajos. Luego encontré un testimonio así fuera de lo que estoy hablando, pero que tiene relación. Yo estoy leyendo un libro que, si usted me lo pide, después yo se lo puedo prestar. Se llama Torturado por Cristo. Pero ya pasó, el hermano, ¿verdad? Eso fue en Rumanía, en el tiempo de los comunistas de Rusia. Ellos, ¿verdad?, se congregaban en la iglesia subterránea, o sea, escondidas, en cuevas, en sótanos, que nadie se diera cuenta. Muchos hermanos cristianos se volvieron comunistas a favor de ellos para no perder su vida y les ponían el dedo a los hermanos cristianos. Se volvieron traicioneros. ¿Me entiende? Y muchos de ellos perdieron la vida en las cárceles. Las hermanas eran violadas. Eran violadas. Eran puestas a excavar cuevas en minas. La real, eso no es una mentira. No es ninguna mentira.
El pastor cuenta, ya les conté la una pasada, que él les preguntó a los soldados rusos que no sentían lástima al infringirle tanto daño a la persona, porque habían cuartos pequeños, que es como eso, donde cabe solamente uno, cuartos fríos, con hielo y con cuchillas atravesadas y la punta filosa para adentro, y uno estaba así, dice él, por ser cristiano, y yo no se movía, uno se rasgaba la piel del cansancio, y los tenía hasta 2 días con las cuchillas. Muchos murieron, jóvenes de 14 años murieron adorando al Señor. Jóvenes, ustedes que están aquí, murieron adorando a Dios. Ancianos, mujeres murieron, y hermano, esa una otra cosa era que les ponían hierros candentes en su cuerpo, les desgarraban la piel. Dinos dónde están los hermanos, dinos dónde se congregan. Y ellos, muchos, traicionaron a sus hijos, a sus hermanos, a Jesús. Pero cuando él les preguntó a ellos, ¿por qué ustedes no sienten lástima?, él les dijo no. Y dijeron una palabra célebre que en inglés se llama quotation o quote, de alguien que dice de él célebre. Y mencionaron a Marx, ¿verdad? A Marx. Mencionaron algo que él dijo: no puedes hacer omelets sin la yema. Entonces ellos se reían, se gozaban, infringiéndoles toda clase de torturas a los cristianos. Ellos decían: no, nosotros somos el diablo. Y se reían. El infierno no existe, Dios no existe. Un lavado de cerebro todos ellos. Entonces, ¿quién hacía esto? El enemigo a través de ellos. El enemigo a través de esa gente. El comunismo salió del mismo infierno, como en Corea del Norte. Hay hermanos que están en las cárceles, pastores que están en las cárceles, están sufriendo ahí, hermanos, y no se doblegan ante el enemigo. Mantienen su fe, la fe en Cristo, no traicionan a sus hermanos. Cuanto más nosotros, que estamos en la potencia última mundial y tenemos libertad, no tenemos persecución de ninguna clase. Cuanto más nosotros tenemos que meternos con Dios. Hoy hemos venido a perdernos aquí. Hemos venido a alumbrar con la luz de Cristo. Aleluya. A esperar a Cristo en estos últimos días que estamos viviendo. Porque Cristo está a las puertas, es verdad. Es verdad. Cristo está a las puertas. Y la iglesia tiene que estar más llena del Espíritu Santo. Pero en lo contrario, la iglesia está tibia. La iglesia está como la iglesia de la Odisea. Es el mensaje del próximo domingo. Entonces, hermanos, pero nosotros tenemos que no ignorar al enemigo. Para poder vencer al enemigo hay que conocerlo, ¿sí o no? Hermanos, a veces usted sabe que usted está coqueteando con el pecado y usted sigue coqueteando. ¿Qué pasa? ¿Verdad que sí? Cuando hacemos eso nosotros, Dios mío, pues conocemos al enemigo y todavía estamos jugando con él. Por favor. ¿Cómo vamos a vencerle así? Y lo vamos a conocer para conocer cómo él se acerca a nosotros. Mire, hermano, yo le voy a dar algo esta tarde, y es que el Señor nos manda a nosotros a ser astutos como la serpiente, mansos como la paloma. Porque el lobo así es. El lobo así es. Es manso, se disfraza, pero quiere comerte. Y a veces algunos saben que se lo quieren comer y le dicen: ¿qué estoy comiendo? Hermanos, nosotros tenemos que estar platicando. Ay, Señor, no sé si se comparte porque este es mío. Pero voy a hacerlo, porque soy el pastor. Usted tiene que estar hablando con la gente, con toda clase de gente, y en comunión con el Espíritu Santo. ¿Entendiendo? Sea quien sea. Sea quien sea. Hablando y al mismo tiempo preguntándole al Espíritu Santo: ¿qué es esto? ¿Quién es este? ¿Quién es esta?
¿Está entendiendo? Amén. Despiertos. Despiertos. Porque el enemigo te está velando. Tú también tienes que estarlo velando ahí. Tú tienes una debilidad, por ahí te va a atacar él. Te vas tu misma carne, porque a veces no es el enemigo, como les dije, porque tenemos 3 enemigos, ¿verdad? ¿Ya que sí? El mundo, la carne y Satanás. Amén. Cuando nuestra carne está débil, pues él se aprovecha de esa manera. Y nosotros tenemos que orar para que eso se debilite. Tenemos que vestirnos la armadura de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. ¿Cuántos creen que tenemos que estar vestidos de la armadura de Dios todo el tiempo? Amén. Todo el tiempo. Si es una guerra, ¿cómo usted va a poner sus armas a un lado? Lo van a matar. Lo van a matar, hermano. Amén. Tenemos que construir muros de fortaleza a través de la oración, unos con otros. Así como Nehemías, cuando regresó después del cautiverio. Amén. El primer viaje post-exílico. Llegan a Jerusalén, los muros están caídos y empiezan a construir los muros para poder protegerse de sus enemigos. Cuando nosotros oramos, levantamos muros espirituales de protección. Dios es nuestra fortaleza. Por eso es que tenemos que orar los unos por los otros. Los unos por los otros, hermano. Yo oro por usted. No me diga que ore por mí. Yo sé que lo escuche en las madrugadas orar por mí. Pero yo oro por usted. Yo oro por usted. No lo conozco muy bien, pero conozco cositas. Y oro por ellas. Oro por ellas. Oro para que Dios no lo deje caer. Oro para que Dios le responda a sus peticiones. Oro por eso. Dios es testigo. Y a veces soy específico. Su hija, su hijo, su problema financiero, su trabajo, su familia. Porque ese enemigo está tirando dardos de fuego en contra nuestra, ¿sí o no, hermano? Vestidos de la armadura de Dios para que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. Todo dardo de fuego del maligno lo tira. Vestidos de la armadura del Señor. ¿Y cuál es la primera pieza de la armadura? Versículo 14. Estar pues ceñidos vuestra cintura con la verdad. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. La verdad. Tenemos que estar ceñidos con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Cristo. Tenemos que andar en verdad. No podemos andar en deshonestidad. No podemos andar en la mentira. Imposible. Si somos nueva criatura en Jesucristo, somos diferentes. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces tenemos que estar ceñidos. Algo ceñido es algo que te queda bien puesto. La armadura en el soldado queda bien puesta, ¿verdad que sí? Bien ceñida al cuerpo de cada quien. ¿Sí o no, hermano? ¿Verdad que sí? Por eso David no pudo andar con la armadura de Saúl. Porque no era su armadura. Usted no puede pelear con mi armadura. La mía es la mía. Aunque se llama armadura de Dios, es la misma para todos. Es la misma. Amén. Pero usted y yo buscamos a Dios de diferente manera. A eso quería decir. De diferente manera. Puede ser que usted ayune más que yo. Puede ser que usted ore más que yo. Entonces Dios lo va a respaldar más a usted. Amén. Y espero que usted no se ríe con Satanás. Y que Satanás le haga ver a usted que lo que estamos diciendo, usted no debe de cumplirlo. ¿Está entendiendo? Hermanos, de aquí para allá va la palabra. En el aire la tuerce el enemigo. La tuerce en las mentes. En el campo de batalla. Lo que te dice no le hagas caso. Yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer. Nada me interesa. Por mí lo dice. Ok. Sí, es por usted. Dios quiere que cambiemos. Dios quiere que seamos diferentes. Amén, hermano. Dios quiere que nos vistamos de su armadura. Dios quiere que andemos en la verdad. Señor, lo hablamos con la verdad. Con la verdad. Siendo cristianos en todo tiempo y en todo lugar, hermanos. Amén. Vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que buscar la justicia. El reino de Dios es su justicia. Hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Estamos revestidos de la justicia de Dios.
Dios nos ha preparado, dice el apóstol Pedro, para poder, hermanos, obrar, para toda buena obra. Pablo le habla a Timoteo cuando habla de la palabra del Señor. Pero en Pedro dice la Biblia que nosotros hemos sido, hermanos, preparados para poder obrar en una manera diferente. Por no decir toda la Biblia. Amén. Pero Dios nos ha hecho a nosotros nuevas criaturas. ¿Verdad que sí? ¿O será que cuando nos bautizaron, fuimos bautizados, se volvió a salir otra vez el viejo hombre, la vieja mujer? ¿Sabe que ahora por eso en el tiempo de la iglesia primitiva al principio no se daba doctrina para bautizar a la gente? Nomás aceptaban, ya eran a bautizarnos. Ahora es diferente, ahora adoctrinamos. Porque no podemos bautizar a nadie que no dé vestigio de un cambio. Porque estaremos nada más remojando a la persona y saldrá igual. Es diferente ahora, es mejor ahora, es mejor ahora. Ahora hasta las lenguas sacamos cuando nos bautizan. De los bolsillos estamos para afuera, todos bien bautizados. Ahora pensé algo yo, dije, hoy quizás vamos a estar en medio minuto abajo. Se ahoga del todo el viejo hombre, después lo saca. No son bromas. Aleluya. ¿Verdad? Porque algunos como que quieren ponerse a bautizar porque de plano. Pero por allá bautizan otra vez, aquí no. Por allá. Amén. Entonces, estás pues allí firme seguido vuestra cultura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Mira, esta versión habla bien diferente y me gusta porque es más entendible. Y calzados los pies con la presta del evangelio, dice su versión. Aquí dice calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz, siempre preparados con el calzado. Listos, hermanos, para partir y para poder compartir la palabra del Señor. Amén. Nunca digan, es que no pude salir porque se me olvidó la Biblia. No, para eso hay que leerla y porque hay que la mente. Hay que leerla y memorizarla. ¿Verdad que sí? Y con solamente que se sepa San Juan 3:16, usted puede evangelizar porque ahí está el evangelio resumido. Y evangelizar a la gente. El Cristo le ama. Cristo lo transforma. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Esto es bien importante, versículo 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es tremendo. La fe. La fe es más tremenda que todas. Porque o sea, la armadura, no podemos estar vestidos solamente con el casco y desnudos el pecho de la justicia, imposible. Tenemos que estar completa la armadura. ¿Verdad que sí? Completa la armadura. Calzado todos, la espada. Yo estaba buscando la armadura y no la encontré. Amén, no la encontré. Me iba a traer un cuervo, pero van a asustar a los hermanos con aquel cuervo. Como que era símbolo de espada. Es decir, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, la armadura tiene que estar completa. Completa. Nada, pues yo tengo la espada, pero se me olvidó el calzado. Está mal. No está bien. Tengo el calzado, pero se me olvidó la espada. Peor todavía. ¿Verdad que sí? Tengo el yelmo de salvación, pero se me olvidó el escudo. Va a morirse porque con la escudo de la fe se apagan los dardos de fuego del maligno. Tiene que estar completo. Hermanos, completos. Voy a citar algo de mi Jesús. Jesús se dio todo por nosotros. Jesús se dio completito por nosotros. Abasiqui amando la mazonda, la bahaya. Él no dejó ninguna reserva. Él se dio todo pensando en nosotros. Lo mismo ahora. Dios tiene gente que se da todo por Él. Todo por Él. Hay jóvenes que aman al Señor de una manera tremenda, están apasionados por Él. Hay mujeres que están apasionadas por Jesucristo. Hay hombres, hay matrimonios, hay familias, hermanos, que se desviven por estar en la presencia de su Señor. Están enamorados. Están enamorados, aleluya. Tienen todo su corazón para el Señor. No están a medias. No están a medias. No es un poquito del corazón para acá y un poquito del corazón para allá. No podemos amar a los señores. O amamos a uno o aborrecemos al otro. ¿Cristo o a Satanás? Yo me voy por Cristo. ¿Cuántos se van por Cristo? 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 ¡Aleluya! Hermanos, ¿cristianos o cristinos? Cristianos. Santos o mundanos.
santos. Vamos a repetir. Aleluya. Santos o mundanos. ¡Santos! Vamos otra vez. ¡Santos! Santos. ¡Santos! Santos. ¿Cristianos o cristianos? Cristianos, pero hágalo con fuerza. Que usted mismo se crea. Que usted se crea. Usted no sabe lo que estoy haciendo, yo sé lo que hago siempre. Yo parezco como que... Yo sé lo que hago. Cuando se repite algo, se te mete en el corazón. Se te mete en el corazón. Por eso los padres tienen muchos problemas con sus hijos. ¿Saben por qué? Porque les dicen, no servís para nada. Sos un burro. No vas a sobresalir en la vida. No se les mete en el corazón. Se les mete en la mente. No servís para el estudio. Vos naciste para hacer maceta. Igual que vos, papá. Dice en la mente. Se puede tener miedo a veces. Eso es tremendo. Pero qué diferente el papá. Hijo, tú sos inteligente. No puedo hacer. Los niños lloran a veces. No puedo hacer. 2 por 4 es 7. No, hijo, es 8. Dice el papá. No, mamá, pero es que 6. ¿Verdad, hijo? Sos inteligente. Vas a sobresalir. Yo no creo que seas burro como yo. Creo que seas un burro inteligente. Estudia. Saca buenas notas. Hermano, eso le mete al niño. No puedo. ¿Cómo lo vas a poder? Vas a poder. Tú eres inteligente. Eres un hijo de Dios. Eres creación del Señor. Por eso es que psicológicamente hablando, las mamás cuando están embarazadas se les aconseja que le digan cosas a los niños cuando están en el vientre. Le digan, sos lindo, sos precioso, sos preciosa. Vas a hacer la diferencia en esta sociedad. Vas a ser grande. No vas a fracasar. Cuando se hacen aquellas palabras, se las alimentan, su estima. Amén. Por eso hay jóvenes que creen que no pueden hacer nada. Solo piensan, yo quiero ser un abogado, pero no piensan que lo pueden lograr porque se ven limitados. Y las muchachas, el primer título que sacan es el de mamá. En vez de seguir luchando por sus sueños diferentes. Cristo, hermano, con Cristo todo se puede. Por eso yo digo a los jóvenes, con Cristo puedes lograr todo lo que tú quieras. Pero hay que serle fieles a Dios. Hay que serle fieles al Señor. Hay que hacer la diferencia. La fe, hermanos, la fe es poderosa. Capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes de la fe. Ellos murieron sin ver las cosas, pero sabían que estaban ahí. Sabían que estaban ahí. Se negaron a sí mismos por el Señor. Se negaron a sí mismos y lograron mantenerse firmes hasta el final. Y Dios, hermano, les dio la victoria a ellos. Están ahí, vamos a conocer a ellos y llegamos nosotros al final. ¿Cuánto queremos llegar al final? Tenemos que mantenernos firmes, hermano. Tenemos que mantenernos firmes. Jesucristo nos llamó del fracaso a la victoria. Estamos con el mejor, estamos con el grande, estamos con el que derrotó al príncipe de este mundo. Hermano, toda la gente fuera de Cristo está bajo el yugo de Satanás. Nosotros no. Nosotros no. Ahora, ¿vamos a irnos nosotros para atrás? ¿Por qué? De ninguna manera. Nosotros vamos a hacerlo. Primero de Juan 5:19, donde lo dice. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en el poder del enemigo. Primero de Juan 5:14. 5:19, perdón. Ese versículo. Toda la gente, incluyendo nuestros hijos que no son cristianos, familiares que no son cristianos, padres que no son cristianos, estamos en el yugo del enemigo. ¿Quién tiene el poder para librarlos? Cristo. ¿Quiénes son los agentes de cambio? Nosotros. Nosotros. ¿A quién va a usar el Señor? A nosotros. Él quiere usarnos a nosotros. Pero tenemos que aprender de ahora en adelante, de hoy. Si nos hemos equivocado atrás, por favor, de ahora en adelante, en el nombre de Jesucristo, vamos a hacer ejemplo en la casa, en la calle y en todo lugar, hermanos. Amén. Vamos a hacer ejemplo.
diga, ve, mi mamá cambió. Madre, mi papá cambió, ve, ya es diferente, ya ni se enoja. Ya se queda callado ya. Ya se queda callada ya. Eso va a hacer efecto en los que no conocen a Cristo. Amén. Va a hacer efecto. En ese gente que vivió en esa iglesia subterránea, había un joven de 17 años que estaba, debido a las muchas torturas que él había recibido, al fin le dieron oportunidad, terminando ya, le dieron oportunidad que sus padres le visitaran y le llevaron medicina porque él estaba enfermo, ya de muerte, flaco como un esqueleto. Y cuando llegaron los padres, el soldado ruso agarró la bolsa de las medicinas. Cuando ellos se fueron, le dijo, vos sabés que no podemos darte ningún paquete. No podemos hacerlo. Pero si tú me dices dónde se congregan tus hermanos en Cristo, yo te voy a dar la medicina para que salves tu vida. Estás joven y puedes salvar tu vida con esta medicina. Solo dime dónde está. Él le dijo, no, prefiero morir, pero no seré traidor nunca de mis hermanos, ni de mi Cristo. Ok, le dijo, vamos a hacer otro trato. Tú estás aquí porque hermanos cristianos tuyos te traicionaron, hicieron comunistas para salvar su vida. Y por culpa de ellos tú estás aquí. Acuérdense que Jesucristo dice que en los últimos días, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo, dijo el Señor que muchos nos aborrecerían, ¿cierto? A través del tiempo hasta hoy. Y que muchos hermanos se iban a entregar con hermanos, traicionándose. Sucede. Sucede en la iglesia. Hay hermanos que se traicionan. Hablan mal de otros. Como que los quieren matar. Como que los quieren destruir. No entiendo por qué. ¿Cómo no? Sí entiendo. Claro que entiendo. Es el enemigo entre ellos. Entonces el soldado ruso le dijo, hagamos una cosa, los que te traicionaron, dime tú, ¿a dónde están sus familiares para ir a traerlos? Él le dijo, no. Aunque ellos me hayan traicionado a mí, el que me salvó a mí me ha enseñado que no pague mal por mal. Y yo no lo voy a hacer. Aquello impactó a aquel soldado ruso. Lo impactó. Y lo llevó a la celda donde estaba el pastor que escribe ese libro, que testificó ese libro aquí en Estados Unidos. Y murió a los minutos, adorando a Dios, 17 años. Esos testimonios de esos jóvenes, de esa gente, a esos soldados rusos, después esa palabra les quedó en su corazón. Y por eso el testimonio que ellos dieron, muchos de ellos se convirtieron a Cristo. Y son cristianos. Usted quiere ese libro en Bible Caraway. Usted métese ahí en internet y ahí le va a salir a un ladito en inglés, Torturado por Cristo. Es un libro gratis. Está en inglés. Espero que esté en español también, pero está en 70 idiomas en el mundo entero. Ahí está el libro. Hechos reales. Amén. Yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué me estás haciendo que yo lea este libro? Y yo lloro al ver a veces la cobardía de uno sin sufrir nada. Cuando se quiere cambiar a Cristo por cosas simples que no valen la pena, por placeres de la vida, del mundo, donde Dios nos ha sacado a nosotros, querer volver otra vez al mundo. Y esta gente, aún a costa de sus vidas, dijeron, no voy a traicionar a Jesús. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Está entendiendo? En esta noche, si alguien quiere aceptar a Jesucristo, puede hacerlo. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, puede hacerlo. Puede hacerlo en esta noche. Gloria a Dios. Puede venir a Jesús. Si usted siente que su vida estos días atrás ha estado caminando de una manera no agradable a Dios, reconcíliese con el Señor. Hágalo. Reconcíliese con Dios.
Esto no es un juego. Cristo nos da el poder, la autoridad para poder vivir una vida santa y agradable. Podemos decirle no al pecado, a la injusticia y a tantas cosas que el enemigo quiere ponernos en el camino para que nosotros traicionemos a nuestro Señor. Podemos vivir en santidad. Podemos vivir en santidad. Amén. ¿Cuántos lo creen que podemos vivir en santidad? Podemos hacerlo. Podemos amar a nuestras esposas. Las esposas aman a sus esposos. Sin vivir como el mundo vive allá afuera, engañándose entre ellos, traicionándose entre ellos, mintiéndose entre ellos. Somos un pueblo diferente, hermanos. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Póngase de pie en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra. Gloria a Dios.